Hola a todas, yo soy Nuria y hoy quería hablaros del carnismo. Hace unos meses me leí este libro de Melanie Joy, una psicóloga. Se llama ¿Por qué amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas? Es un libro muy interesante que pone nombre y habla de conceptos que muchas personas veganas ya conocemos y ya intuimos, pero no sabíamos nombrar. La palabra carnismo es una palabra bastante nueva, que puede ser que no hayáis oído nunca. Esto se debe a que cuando la mayoría de personas siguen una misma conducta y tienen una ideología compartida, es mucho más fácil señalar la ideología que se separa de esta normalidad y decir cuáles son las características de esta ideología nueva. Por ejemplo, se hablaba de feminismo en 1870, pero no se empezó a hablar del patriarcado, que era el sistema subyacente contra el cual estaban luchando, hasta el 1970, que es un siglo más tarde. Y esto también ha ocurrido en el caso del veganismo. Se habla de estas personas desde hace más de 2500 años. En sus orígenes se llamaban pitagóricos porque seguían las enseñanzas de Pitágoras y luego más tarde ya se acuñó el término de vegetariano o actualmente vegano para aquellos que rechazan totalmente el consumo de productos animales. Entonces hemos hablado de estas personas que se están alejando de la normalidad, pero no hemos señalado el sistema subyacente que sigue la mayoría de personas, que es el carnismo. En los círculos en los que me muevo yo, normalmente en lugar de carnismo se suele hablar de especismo, de sistema especista. El carnismo es una ideología violenta. Violenta porque necesita la violencia para existir, se organiza en torno de la violencia. Para poderte comer un animal necesitas matarlo por fuerza. El carnismo, igual que el patriarcado, es una ideología invisible. En palabras de Melanie Joy, se considera tan normal, es tan mayoritario y está tan extendido y arraigado que sus supuestos y prácticas se consideran de sentido común. Se consideran verdades en lugar de opiniones y sus prácticas se consideran únicas en lugar de una elección. El carnismo, entonces, es un sistema de creencias que afecta nuestra conducta y nuestra conducta a su vez refuerza el sistema de creencias. Es decir, si nosotras decidimos hacernos veganas, nuestra conducta será consumir productos que no son de origen animal. Si nuestro sistema de creencias es carnista, entonces consumiremos productos animales. Pero tenemos un problema, que los seres humanos mantenemos vínculos afectivos con los animales. Nos preocupamos por ellos, nos importan, los sentimos como si fueran de nuestra propia familia, al menos a los perros y a los gatos, y no queremos verlos sufrir. Pero a la vez nos estamos comiendo algunos de ellos. Y entonces aquí hay una gran contradicción. Esta contradicción nos genera un malestar moral que tiene un nombre, se llama disonancia cognitiva. Los seres humanos, ante este malestar moral, ante una disonancia cognitiva, tenemos tres opciones. La primera opción sería cambiar nuestra conducta para que se alineara con nuestros valores, con lo cual seríamos totalmente coherentes. Sería la opción de decidir dejar de consumir productos animales y hacernos veganas. La segunda opción que tenemos es cambiar nuestros valores para que estén de acuerdo con nuestra conducta. En este caso lo que haríamos es cortar nuestros lazos emocionales con los animales, haríamos que nos dejaran de importar, que los consideráramos como cosas, no como seres vivos capaces de sentir, y entonces nos sentiríamos perfectamente bien abusando de ellos y comiéndonoslos. La tercera opción es la opción que la mayoría de personas sigue. Sería la opción de cambiar la percepción de nuestra conducta para aliviar este malestar moral. Cambiamos la percepción para convencernos de que nuestra conducta no está mal. Algunos de los mecanismos que usamos para aliviar este malestar moral son la justificación, que son básicamente las 3 Ns. Creemos que el carnismo es normal, natural y necesario. Después estaría la cosificación, la dicotomización, la desindividualización y muchísimos más mecanismos como la invisibilidad y la evitación. Una vez usemos todos estos mecanismos, lo que haremos es disminuir este malestar moral y conseguiremos llegar a una anestesia emocional. Creemos que comer carne es normal. Esto significa que la ideología se ha normalizado. La mayoría de personas come carne. Y de hecho hay una frase muy buena de Tobias Linaert, no sé cómo se pronuncia, del libro Hacia un futuro vegano, que dice: la mayoría de personas come carne porque la mayoría de personas come carne. Y esto es que no puede ser más verdad. Está tan normalizada que es el camino que seguimos cuando conectamos el piloto automático. Ni siquiera nos damos cuenta de que no hemos escogido comer carne y seguir esta ideología, apoyar este sistema carnista. Ni siquiera lo hemos escogido. Lo estamos haciendo porque es lo normal. También creemos que comer carne es natural. Y nos olvidamos de una cosa muy importante,
que algo sea natural no significa que esté bien o que sea justificable. Hay muchas conductas en la naturaleza que desde un punto de vista moral y ético no están bien, como por ejemplo el infanticidio, la violación, el canibalismo. De hecho, el alegar que un sistema de creencias es natural es un argumento que se ha usado muchísimas veces por otro tipo de ideologías violentas. Por ejemplo, se decía que las mujeres eran débiles por naturaleza y por lo tanto tenían que estar subyugadas a los hombres. Decir que algo está bien porque es natural es una falacia total. El problema que tenemos es que la naturalización está apoyada por 3 disciplinas muy importantes. La primera es la historia, que nos dice así ha sido siempre y por lo tanto así será siempre, lo que hace es eternizar la ideología del carnismo. Por la ciencia, que nos dice que existe una cadena alimentaria en la naturaleza y que formamos parte de ella. Ya hablaremos de esto con más detalle porque es un melón que te cagas. Y la religión, que nos dice que esto es así por mandato divino. Y la última N es la N de necesario. Y esto está muy ligado a la naturalización. Si creemos que una cosa es natural, entonces pensamos que biológicamente hablando necesitamos comer esa carne, porque claro, si es natural, entonces lo tenemos que necesitar. Cada día salen más artículos, más estudios que nos dicen que una dieta basada en plantas es totalmente saludable en todas las etapas de la vida y que de hecho puede ayudar a prevenir muchísimas enfermedades y que por el contrario un consumo de productos animales está relacionado con muchas enfermedades. Pero aún así la opinión popular es que se necesita la carne para estar saludable, que si no comemos carne entonces no vamos a estar bien. Y esto se explica con un mecanismo que tenemos en nuestro cerebro que es el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es que cuando creemos una cosa firmemente, aunque veamos muchísimos estudios que lo están contradiciendo, solo con que haya un estudio que está de acuerdo con nuestra creencia, nos vamos a aferrar a ese estudio. Nos vamos a creer ese estudio y vamos a desechar los cientos de estudios que están en contradicción. Es decir, nos quedamos con la información, recordamos más la información que está de acuerdo con nuestras creencias. Además de estas 3 justificaciones, hay muchísimas más. El sistema carnista se apoya en la invisibilidad. Esto significa que cuando vamos por la calle no vemos animales de granja, ni vemos mataderos, ni oímos a los animales, ni los olemos. Están totalmente invisibles a nuestros ojos. Y esto es muy fuerte porque, por ejemplo, solo en Cataluña hay más cerdos que personas. Cuando sales un día a la calle, todas las personas con las que te cruzas, solo con entrar en el metro, veo muchísimas personas. Y solo de pensar que hay más cerdos que todas esas personas, a mí me explota la cabeza, porque yo, hasta que no fui a una granja expresamente para ver a los animales, no había visto un cerdo en mi vida. Y esto lo que hace es que estemos todavía más distanciadas emocionalmente de los animales, que no relacionemos el producto que nos estamos comiendo con el animal del que proviene, porque es totalmente invisible. Y por supuesto, además de la invisibilidad, usamos mucho la evitación. Cuando una amiga que se ha hecho vegana te pasa un vídeo de una investigación encubierta donde se ve el interior de una granja o de un matadero, ¿qué hace la mayoría de la gente? No quiero verlo. La gente no quiere ver ese tipo de vídeos, la gente los evita. Muchísimas personas evitan ver esa realidad, ver esos vídeos donde se muestra cómo son las cosas realmente, porque saben que se van a sentir mal y que va a haber un malestar que les va a generar pues esta disonancia cognitiva que va a ser difícil de resolver. Otro mecanismo, la cosificación. La cosificación consiste en percibir los animales como objetos y en esto ayuda muchísimo el lenguaje. Parece que sea mentira, pero realmente el lenguaje tiene un impacto brutal en nuestra vida y en cómo construimos nuestros esquemas mentales. Para referirnos a los productos de origen animal usamos eufemismos, que son palabras más decorosas, palabras que ocultan el verdadero significado de ese producto. Por poner un ejemplo, hablamos de salchichas, de hamburguesas, de fuet, de filete, de bistec, en lugar de hablar de trozos de cadáveres de animales. A una persona que come carne, en cuanto le dices esto, se molesta muchísimo, porque lo que hace normalmente es cosificar a ese animal y no verlo como cosas relacionadas. Es decir, hay una gran distancia entre el animal vivo con el producto que llega finalmente a la mesa.
Esto, Carol J. Adams tiene un libro muy bueno, La política sexual de la carne, donde habla muchísimo de este concepto que se llama el referente ausente. Hay una ausencia del animal vivo cuando nos lo estamos comiendo en nuestro plato. Por otro lado está la desindividualización. Significa que una gallina, por ejemplo, no vamos a pensar que tiene una personalidad propia, que es un individuo diferente de los demás, sino que todas las gallinas nos pensamos que son de la misma forma, que todas son iguales. Todos los cerdos son iguales, todas las ovejas son iguales, todas las vacas son iguales. Les asignamos un comportamiento a la globalidad y olvidamos que cada uno de esos seres es sintiente y tiene una personalidad propia. Y lo que me parece muy interesante a mí es la dicotomización, que consiste en crear categorías mentales para cada especie de animal. Entonces, en nuestro cerebro tenemos la categoría de los animales comestibles, la categoría de los no comestibles, la categoría de las mascotas, la categoría de las plagas, la categoría de los animales de entretenimiento. Y vamos asignando estos animales a cada una de las categorías en función de muchísimos prejuicios y creencias que tenemos. Y esto está basado puramente en nuestra cultura, porque si nos vamos a China, el perro es un animal comestible y aquí el perro no está en la categoría de comestible, vamos. Si alguien lo pone en la categoría comestible, se liaría parda. Algunas de las creencias que usamos para categorizar son, por ejemplo, que el animal nos parece entrañable o nos parece mono, que un animal nos parece sucio y nos parece molesto. Si un animal creemos que es inteligente o no, igual lo meteríamos en el saco de comestible o no comestible en función de esa inteligencia. Estamos categorizando en base a prejuicios que tenemos, porque, por ejemplo, la mayoría de personas se piensa que los animales de granja son tontos y que por eso nos los podemos comer, pero por poner un ejemplo, los cerdos son muchísimo más inteligentes que los perros y se dice que son más inteligentes que un niño humano de 4 años. Yo, por ejemplo, de pequeña, cuando comía carne, me negaba a comer carne de conejo o carne de pato, porque claro, yo me imaginaba un conejo o un pato y en mi mente conejo y pato eran muy monos, entrañables y estaban dentro de la categoría de mascotas. Entonces me parecía impensable que algo de la categoría de mascotas pudiera estar en la categoría de comestible. Entonces yo me negaba a comer. De hecho, Melanie Joy lo que plantea en el libro es la situación siguiente. Vas a un restaurante, pides un plato de carne, te lo estás comiendo, lo estás disfrutando muchísimo y entonces cuando llega el cocinero le preguntas, oye, ¿qué carne es esta? Y el cocinero te dice, es carne de perro. Y entonces aquí Melanie Joy para el tiempo y se pone a analizar qué es lo que pasaría dentro de tu cerebro. Entonces, en principio, lo que ocurriría es que habría un estímulo. El estímulo es la carne de perro. Ese estímulo pasaría a nuestra percepción, a nuestras creencias, dentro de nuestro esquema mental. Y diríamos, carne de perro, animal no comestible. De ahí pasaríamos al pensamiento, que el pensamiento sería imaginarnos un perro vivo, así moviendo la colita, súper mono, y entonces tendríamos la reacción emocional, que sería asco. Y esto desembocaría en nuestra conducta, que sería reticencia a comer. Esto en el caso de una persona que tenga vínculos emocionales con los perros, obviamente. Si me pones a una persona que no tiene esta conexión con los animales, pues seguramente pues no seguiría este proceso. Entonces, este asco que sentimos en el momento que sabemos que esa carne es carne de perro, ese asco es la primera capa de la empatía. Melanie Joy habla de que en el centro de todo estaría la identificación, es decir, me identifico con ese animal, con el perro. Entonces, siento empatía por ese perro porque ya me he podido identificar. Entonces, si ahora me lo hacen comer, lo que siento es asco. Es decir, la emoción del asco está evidenciando que hay una empatía. Ese mismo asco que experimentamos cuando nos dicen que estamos comiendo carne de perro, lo sentimos las personas veganas cuando vemos que otras personas están comiendo carne de cualquier tipo de animal o cualquier producto animal. Porque sentimos empatía hacia esos animales. Y lo que nos explica Melanie Joy es que la ausencia de asco en el momento de comer carne de pollo, de vaca, cualquier producto animal, la ausencia de asco es aprendida. No nacemos con sistemas de creencias implantados, sino que los vamos creando. Lo que dice ella en sus propias palabras es: no nacemos con esquemas mentales, sino que los construimos. El sistema dicta qué animales son comestibles y nos permite consumirlos porque evita que sintamos malestar emocional o psicológico al hacerlo. El sistema nos enseña a no sentir. La emoción más obvia que perdemos es la del asco, pero más allá del asco subyace otra emoción mucho más importante para nuestra identidad: la empatía. Es decir,
En el momento en que perdemos el asco hacia los productos animales, estamos perdiendo la empatía hacia los animales de los cuales provienen esos productos. Para acabar, hacemos un breve resumen. Como hemos visto, el sistema carnista es un sistema que tiene muchos mecanismos para defenderse a sí mismo y para evitar que las personas se cuestionen por qué están haciendo lo que hacen y para evitar que sientan un malestar moral ante lo que hacen. Pero voy a lanzar un mensaje de esperanza para las personas veganas que me estén escuchando. Yo creo que esto ya no se puede parar, que cada vez más las personas están empezando a experimentar este malestar emocional y que las herramientas que nos brinda el carnismo ya no son suficientes para evitar sentir esta empatía y este asco. Así que de verdad pienso que esto ya no se va a poder parar, que el futuro es vegano. Y bueno, ya sabéis que a mucha gente le cuesta dar el cambio, aunque ya empiece a sentir este malestar moral y se empiece a preguntar las cosas. Y ante esto tenemos que ejercer bastante empatía, porque no olvidéis que abrir los ojos y presenciar la realidad es un proceso muy doloroso que conlleva un gran cúmulo de emociones. Podemos sentir pena y dolor por lo que está ocurriendo, impotencia porque es un sistema tan enorme que parece que no podamos hacer nada para cambiarlo. Podemos sentir culpabilidad por haber formado de este sistema durante tanto tiempo. Podemos sentir ira por la injusticia y también, por supuesto, podemos sentir miedo a cambiar nuestros hábitos. Así que recordad que requiere cierto coraje, cierta valentía, dar el paso y abrirse a todas estas emociones. Así que paciencia, vamos a llegar, pero es un camino largo. Os leo una frase para terminar. La respuesta habitual ante las atrocidades es borrarlas de nuestra conciencia. Sin embargo, las atrocidades se resisten a ser enterradas. Y eso es todo, espero que os haya gustado. Si queréis saber más de lo que se explica en este libro, os recomiendo mucho comprarlo porque Melanie Joy se explica muy bien, está muy bien escrito y la verdad es que lo he disfrutado muchísimo. Hay muchas más cosas que se explican en el libro que yo no he comentado, así que os lo recomiendo mucho. Y si os ha gustado este vídeo y queréis que haga alguna cosa parecida en el futuro, no olvidéis darle a like, suscribiros y darle a la campanita.